Como todos sabemos, el día 1 de mayo de 1982 es la fecha conocida en nuestro país como el bautismo de fuego de la aviación argentina. Y esto es absolutamente cierto, pero con sus matices. No debe olvidarse la fecha del 23 de agosto de 1942, cuando el Escuadrón 164 de la Real Fuerza Aérea Británica, denominado Firmes Volamos, así en castellano, integrado por pilotos argentinos voluntarios, tuvieron su bautismo de fuego siendo el primer escuadrón latino en combatir en la Segunda Guerra Mundial. Este equipo tuvo el privilegio de acceder al veterano de guerra Ronald Scott, piloto argentino voluntario en la Segunda Guerra Mundial, hoy con 100 años de edad y a 70 años de ese bautismo de fuego, nos relata su historia de guerra. Para mí, Hitler y su gente eran una maldición que cuando ellos entraron y avasallaron a Polonia, matando a doquier, sentí que algo tenía que hacer. Y después, dentro de mí, sabía que mi padre había estado en la guerra del Boer, en Sudáfrica. Un tío, hermano de mi madre, en el año 16, en la Primera Guerra Mundial, estuvo en el norte de Italia, peleando con los italianos contra los austriacos. Entonces, había una aceptación por mi parte de que si podía, tenía que hacer algo. Este escuadrón, integrado por voluntarios argentinos, además de denominarse 164, tenía su propio escudo que incluía la frase en castellano "Firmes volamos", y llamativamente para el resto de los soldados extranjeros pintaban la trompa de sus aviones Spitfire y de otras denominaciones con nuestro entrañable Paturuzú, que pretendía arrasar con el enemigo. También Molina Ocampo adornó los aviones del 164. Lo primero que hice es ir a la embajada británica, digo, me ofrezco de voluntario. Entonces, de inmediato me mandaron al hospital británico a hacer los chequeos necesarios. Y como tenía la suerte de jugar mucho deporte, todo andaba bien y me dijeron, bueno, estás anotado, cuando llegue a un barco te llamamos y por favor en 24 horas tenés que ir para Europa. Bueno, y mientras esperaba, jugué al rugby en la primera de Belgrano, Atlético, y terminamos la temporada y el barco recién llegó, creo que era febrero del 43. Inmediatamente que subimos al barco, se me presentó un teniente de ejército que tenía un equipo para defender el armamento del barco, que era el Highland Brigade de la Mala Real, y me engancharon de entrada, 8 a 12 de la mañana y 8 a 12 de la noche, de la tardecita, para estar en una torre de unas ametralladoras pesadas Oerlikon que tenían balas de 20 milímetros. Bueno, y con eso estuve enganchado por el resto del viaje hasta llegar para ir. Salimos al día siguiente a Nueva York. Se sabía que iba a haber un gran convoy, más o menos 60 barcos, y nosotros salimos de Nueva York
Se sabía que había unos submarinos alemanes, pero nos dejaron pasar y después a la semana ellos salió el convoy, atacaron el convoy y de los 60 barcos quedaron averiados o destruidos 27 barcos con toda su gente, etc. Y nosotros llegamos a Liverpool una noche de luna, desembarcamos, fuimos a unos ómnibus que estaban esperando y nos llevan a Londres por la ruta y ahí pude apreciar, porque era una luna muy fuerte, luna llena, que todas las iglesias que estaban por el camino habían sido bombardeadas. Entonces ahí ya no me quedó ninguna duda de que había que hacer, como dijeron los polacos, el alemán bueno es el alemán muerto. Ahí quedó grabado eso. Llegamos a Londres, me toca ir a una oficina de tránsito y cuando le doy el nombre a la señorita que estaba ahí, me dice, acá está Scott, usted está para ejército. Y yo dije, no, yo quiero ser piloto de la Marina y he hecho todo lo posible para estar en condiciones para que me acepte Marina. Y ella dice, si usted no vuelve en 24 horas, lo voy a declarar desertor a la policía. 48 horas. Y yo le dije, dígame, ¿usted sabe dónde está la Argentina? No tenía idea, ninguna. Digo, usted me está dando un plazo de 48 horas y me ha tocado desde casa llegar acá un mes. Entonces le digo, dígame, ¿a dónde tengo que ir para aviación naval, para hacer el chequeo? Y dice, no estoy segura, pero hay una plaza de nombre Trafalgar, donde está la estatua de Nelson, y tiene que ser algún lugar cerca. Entonces me fui allá y al final concreté con Marina, me dieron un vale para la chica esta, y a la semana estuve en una reunión con una comisión de Marina, me examinaron los datos, me vieron en una cosa y otra y dice, bueno, usted va a entrar en el curso, creo que era el número 53, que quiere decir que en 7 semanas usted se tiene que presentar en Portsmouth, que es la base general de la Marina, y para eso ahora mismo le damos un vale para uniforme, el vale para el tren. Lo único que tiene que hacer de acá en adelante es llegar a Portsmouth en tal fecha, tal hora, y ahí va a entrar en un curso. Entonces nosotros que éramos la reposición, teníamos este cartelón grande, diga, antes de ser piloto, seas un marinero. Y nada, nos dieron 3 meses duros de marinería. Un examen, pasamos el examen y nos mandaron una semana vacaciones y después teníamos que ir a Glasgow a tomar un barco que resultó ser el Reina María, el segundo barco más grande del mundo, y con ese barco fuimos del Clyde, que es el puerto de Glasgow, directamente a Nueva York. Llegamos a Nueva York, ahí tomamos un tren, iniciativa de vuelo, un avioncito biplano, palo y bolita, como dicen los muchachos. No tenía mucho instrumental, de lona y alambre.
Y ahí nos tocó 60 horas y ya para la décima hora, 10 horas, teníamos que tener el solo, haber salido solos, que más o menos son un promedio de 8 horas. Y ahí cumplimos 60 horas, con completar el curso con una navegación triangular. Íbamos del campo nuestro a un pueblito con una iglesia, a otro pueblito con otra iglesia, damos la vuelta de la iglesia y venimos de vuelta. Y lo que pasó que empezó a nevar. Ya en la tercera pierna, con la nieve habíamos perdido los puntos de referencia porque todo estaba blanco. Menos mal que el aeropuerto nuestro no era un aeropuerto, era un cacho de pasto, que había 1 metro de diferencia con los lagos del río San Lorenzo. Y entonces el avión dio un golpe, y miré para abajo a ver qué había hecho el golpe y veo la diferencia en la costa, porque ya estaba todo blanco y estaba pensando a dónde iba a parar, ¿no? Con eso aterrizamos ahí y ahí nos tocó ir más al norte, más al este, a un lugar que se llamaba Hamilton, que era ya más formal, y ahí hicimos entrenamiento en un avión que también hubo acá en la Marina, el NA, que era todo de metal con un instrumental completo, y ahí tuvimos que hacer ejercicios de ametrallar objetivos en tierra, largar bombas, objetivos en tierra, hacer vuelo de acompañamiento. Teníamos que volar de noche, estaba bastante nevado en esos tiempos, hacían unos potes que quemaban querosén, eso era la pista que teníamos que hacer navegación más puntual, otra vez el triángulo, pero teníamos que hacerlo con una cortina. Decolamos, nos ponían la cortina y volamos el rumbo, porque habíamos preparado un rumbo para hacer el viaje de 3 puntos. Y recién nos sacaba la cortina cuando nosotros habíamos hecho un plan de vuelo y decimos, bueno, acá tenemos que estar. Y por gran suerte estaba dentro de los 200 metros todo se arregló. Y con eso nos dieron las alas. Los ejercicios teóricos eran muy exigentes. Teníamos que conocer 6 marinas. Claro. Y también nos mostraban unas fotitas así tomadas en ángulos parciales de 5 de los aviones de 5 países: Alemania, Japón, Italia, Francia e Inglaterra. Y después se agregaron los americanos porque ya se sabía que iban a venir. Y los de Marina teníamos una mesa camuflada, con camuflaje, y había chicos, menos de 10 centímetros, había una serie de barcos que eran de todo tipo y barcos de guerra también, y uno miraba por unos agujeritos, le daban medio minuto en cada agujerito y tenía que anotarse por lo menos 30 barcos. Decir de qué país eran, qué desplazamiento, qué velocidad, qué tenían. Y si uno fallaba, no importaba que uno volara bien, lo dejaban por el camino. Y ahí una comisión nos examina, nos ven lo que hemos hecho en nuestro tiempo, y algunos los dejaron de suboficiales,
A mí me tocó ser subteniente. Y había un hombre, había una casa Gibbs, que eran sastres a lo grande, y ellos directamente tomaron las medidas y dice, bueno, cuando llegan a Londres van a Gibbs y ya van a tener el uniforme listo. Y fotos hay en casa, acá no las traje hoy. Y me tocó los primeros vuelos en los Seafire, que era la versión naval del Spitfire. Y después de tanto tiempo, de un tiempo X, me pasaron un escuadrón que se practicaba tiro aire-aire. Y ahí estuve mayormente y después hacia el final pasé a volar todos los aviones que tenía la Marina, porque en ese momento estaba haciendo un poco de tránsito aéreo. Llegué a volar el último Spitfire, que era la marca 21. Anteriormente habían sido, al principio, era el Rolls-Royce Merlin de 1200 caballos, que fueron subiéndolo, pero en este modelo 21 el Rolls-Royce tenía un motor, el Griffon, de 2400 caballos, una vez. Rapidísimo. Y no podías darle mucha potencia en decolaje porque le habían puesto una pala contrarrotativa, porque la cola era muy finita, el timón era un poco chico y tendía a enroscarse en decolaje. Entonces había que darle poca potencia para estar en el aire e ir aumentando. Muchos argentinos descendientes de europeos se prestaron para ayudar, entre ellos la pionera familia Bridge de Tierra del Fuego, quienes al no poder enviar voluntarios familiares, compraron, así como otras tantas familias argentinas, un avión completo y lo mandaron a Inglaterra para nuestro escuadrón. La respuesta del gobierno inglés no se hizo esperar. Winston Churchill, a través de Sir Stamford Cripps, envió una carta a la familia Bridge agradeciendo la donación del avión para combate, al que llamaron Freeland. Hay un escuadrón 164, a donde los Spitfires fueron comprados por la comunidad inglesa dentro de la Argentina, porque acá había una sociedad que contaba de 60.000. Había 60.000 entre escoceses, galenses, ingleses y todo lo demás. Había un sistema ferroviario que no era segundo de nadie. El ferrocarril sur se estimaba que era el mejor ferrocarril en el mundo. La línea que después de la guerra yo fui como representante a jugar al cricket. Fui de acá con un equipo argentino a jugar a Chile. Fuimos en el tren del Pacífico, el Transandino. La obra es fuera de serie. Sorprendentemente, el Escuadrón 164 Firmes Volamos es más antiguo que la propia Segunda Guerra Mundial, ya que fue creado sobre el final de la Primera Guerra Mundial, exactamente el 1 de junio de 1918. Pero ya siendo inminente el final de la guerra, no comenzó a operar sino hasta el mencionado 23 de agosto de 1942, en pleno desarrollo de la segunda conflagración mundial más importante de la historia. Nosotros en el año 40 competíamos con Estados Unidos a alimentar el mundo. En ese momento teníamos 49.000 kilómetros de vía férrea en uso. Los barcos llegaban, descargaban en los puertos como Rosario, Neuquén, Bahía Blanca, y en 24 horas daban la vuelta y estaba toda
toda la mercadería lista para exportar. Impresionante. Impresionante. ¿Sabes cuánto hay ahora? No llegan a 9.000 kilómetros. Para mayo de 1945, la guerra en Europa estaba finalizada, ya que Hitler y sus aliados fueron totalmente derrotados. Pero en Asia, los japoneses no aceptaban la derrota, por lo que la compulsa continuaba encarnizada. Y ese era el teatro de operaciones de nuestro escuadrón, el 164. Ya a esta altura de la guerra, con aviones diferentes, como por ejemplo los Hurricane o los Tip Home. Lo concreto es que en algunos casos estos estaban blindados y portaban cohetes, dando un gran salto hacia la modernidad. De hecho, el 164 fue el primero en utilizar cohetes aire-tierra en la campaña para liberar Holanda. Yo estuve en Londres, en la parte sur de Londres, encargado de que si la B-1 venía a mi sector, yo tenía que organizar defensa y lo demás. Fui bombardeado. Estamos en Portsmouth, en la base naval, y estamos en una cabina, que éramos como 30 en la cabina, y de repente, ¡bum! ¡Bum! Y cada vez, quiere decir que iban largando las bombas, entonces el ruido cada vez era ¡bum! ¡Bum! Y estaba un chango que tenía que avisarnos y él se quedó dormido completamente. Y escuchamos que se iban acercando las bombas y salimos rajando. Teníamos bajo tierra teníamos un reparo, ¿no? Y cuando llegamos abajo, recién el otro dice, bombas. Ya para terminar, un breve raconto de lo actuado por este escuadrón. Se destacan entre tantas misiones, fuera de lo ya citado, la participación del 164 en el denominado Día D, clave para la liberación de Europa por parte de los aliados, donde nuestro escuadrón preparó desde el aire y cubrió las espaldas del desembarco en tierra en Normandía. Un dato de color, dentro de la seriedad que implica una conflagración como lo fue la Segunda Guerra Mundial, es que tuvimos la piloto más linda de la guerra. Se trata de Maureen Dunlop, una quilmeña que se enroló y terminó al timón de un Spitfire, saltando a la fama por ser tapa de la revista Picture Spot en 1944. 554 fueron los pilotos argentinos que participaron en la Real Fuerza Aérea. De ellos murieron en combate 122, 300 regresaron a nuestro país y el resto quedó desperdigado en los distintos destinos que les tocó en suerte. Cabe también recordar que desde nuestro país se compraron 2 escuadrones completos para la conflagración, uno de Spitfire y otro de los denominados Mosquitos, adquiridos por la comunidad anglo-argentina en nuestro país y enviados al frente de batalla. Al final de la guerra yo estaba transfiriendo un escuadrón del sudoeste de Inglaterra y fuimos a Belfast, en Irlanda, y a la noche nos habían demolado los ferrocarriles ingleses y estábamos ahí haciendo los últimos descargos. Paramos para comer algo a las 10 de la noche y ahí empezaron las sirenas. Y ahí salieron gente de las ventanas, de las puertas, de cualquier lado, y era besos y abrazos por todos lados.
Bueno, compañeros pincha nubes, porque otra cosa no somos, pinchamos nubes de vez en cuando. Un gran abrazo, no hay como volar, pero volar en serio, con las manos, no con botones. Es lo que más me gustó en mi tiempo, que no teníamos piloto automático, teníamos que volar y sentir la máquina. Ahora es puro botones con equipo más que moderno. No es vuelo, es técnica.